Igualmente, tan importante como la formación académica, es un docente apasionado, comprometido y convencido de que el conocimiento cambia vidas y que por lo tanto se dedica a difundir su conocimiento a todos los demás. Entre sus características también está que es un gran promotor de la identidad histórica de los dominicanos y nos ayuda a conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde entiende debemos de ir. Es un diplomático de carrera, originario de Sabana Grande de Boyat, tierra que tengo la dicha de conocer, una tierra que entre otros atractivos de la zona tiene un gran valor histórico, donde se encuentra el templo Nuestra Señora de Aguas de Boyat, Santas de Boyat, una herencia colonial. Hoy tendremos la oportunidad de oír de primera mano sus conocimientos y reflexiones. Nos compartirá su visión sobre un hecho histórico enorme que significa la recuperación de nuestra soberanía como nación, como es la restauración de la República. Esta conferencia no solo es una ocasión para escuchar, sobre todo es para que nos sirva de reflexión, inspiración y de orgullo. Sin más preámbulos, señores, pasamos a recibir con un fuerte y cálido aplauso al historiador, señor embajador, Iván Ernesto Gatón Rosa. Un aplauso para el señor Gatón. Oh, muchas gracias. Yo quiero agradecer al honorable cónsul Roberto Rubio Cunillera que nos permita intercambiar con cada uno de ustedes no simplemente datos y fechas históricas que se quedaron allá detrás en el pasado, sino más bien darnos cuenta de que sin lo que se hizo ayer no seríamos lo que somos hoy. De que este sea un espacio para también nosotros rescatar un elemento fundamental que necesitan los pueblos, y es ese espíritu de tenacidad y de autoestima y propia valía que nos permite la historia nuestra. Yo, que no soy un historiador, sino que más bien soy un internacionalista desde niño, amante a los temas internacionales, me di cuenta un día aquí en esta biblioteca, después de muchos años de haber estudiado, que la teoría de los ciclos hegemónicos de la geopolítica de Immanuel Wallerstein incluía un elemento importantísimo, que es el de la cultura. Ahora, a través de la cultura, nosotros tenemos toda esa información histórica, los mitos, pero me doy cuenta de que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es la facilidad con la cual, teniendo a Haití al lado, el haitiano, me decía el embajador dominicano en Haití en la época de Jorge Blanco, Oscar Padilla, el general, no sé si lo recordarán, que una vez él estaba con un haitiano que no sabía ni leer ni escribir, pero un día le dijo: usted sabe algo, usted es buena persona, pero de aquí hasta Asua es de nosotros. Esto yo se lo digo por lo siguiente, que un día en Puerto Príncipe, un alumno mío, yo tengo muchos alumnos en el servicio diplomático haitiano, he ido a dar conferencias, yo tengo más de 25 años yendo a Haití y me crié con haitianos. Y siempre el haitiano tiene un orgullo por su historia. Y yo un día me pongo a evaluar, y esto, señor cónsul, es lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes. Y cuando me pongo a evaluar, digo, pero este muchacho se siente orgulloso porque ellos vencieron a los franceses.
Pero nosotros vencimos a los franceses 2 veces. Nosotros vencimos a los ingleses. Nosotros vencimos a los haitianos después de 22 años de ocupación. Nosotros vencimos después a los españoles en la Restauración. Y después los americanos. El único país que han invadido 2 veces en menos de 39 años se llama República Dominicana. Entonces, de ahí la inquietud nuestra y de ahí también la gratitud de poder, señor cónsul, estar aquí con ustedes. No sé si en el programa, Herlin, si me extendí un poco antes de empezar la charla, o si hay Para alguien más. nada, para nada, honorable, para nada, para nada. Bueno, pues yo comienzo el tema de nuestra restauración de la siguiente manera. Lo primero es tener conciencia de que es aquí donde nosotros nacimos, donde empieza el acontecimiento histórico más importante que ha tenido la historia de la humanidad. Te dirán, ¿y eso tan lapidario? Pero a mí nadie me había dicho eso. Eso es lo que yo lamento, que eso no me lo dijeran antes. La llegada de los europeos y establecimiento aquí en la Isabela hace que el resto de todo esto que está aquí, que tiene forma de vincularse, de unirse, esto que está aquí, desde el Pleistoceno, estaba desconectado. Mañana el presidente Trump se reúne aquí en Alaska. Aquí arriba en Alaska se reúne el presidente Trump. Ahí lo pongo, miren, ahí. Pero eso está separado por 181 kilómetros, no, por 79 kilómetros. Hay una frontera que se llama las Islas Diomedes, que cuando hay mucha nieve se puede cruzar caminando. Pues aquí no había caballos, aquí no había vacas, aquí no había azúcar, aquí no había arroz, aquí no había trigo. En este lado, lo único que habían eran unas vacas con totumas, según Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Y sabe qué era la vaca con totuma? Los bisontes. Aquí lo que habían era llama, vicuña, alpaca. ¿Y qué pasó? Que la llegada de los europeos aquí, no Guananí, San Salvador, que cuando llegan a San Salvador, hoy se llama así, Islas Watling se llama, esa llegada a Guananí, Colón sale de una vez, pasa por Cuba, llega aquí, naufraga la nao Santa María y se construye un fuerte que se llamó el Fuerte de la Navidad. Dejaron a 39 españoles al mando de Diego de Arana. Ustedes recordarán esa historia que nos hacían. Pero Colón se va y regresa. Pero cuando regresa sucede algo. Allá en Brasil, que hay mucha migración, la primera vez que los europeos emigran a América fue a una ciudad que es la primera de América, llamada La Isabela, en Puerto Plata. Ahí llegaron más de 1,200 personas. Llegaron 24 caballos, entre ellos 5 yeguas. De ahí vienen todos los caballos y yeguas que ustedes van a ver, hasta los Mustangs en la América del Norte, porque esos son los que el notario público de Azua, Hernán Cortés, que primero vivía aquí y se fue a Cuba, se lleva desde Cuba a México. Y después, no sé si ustedes sabían que el primer guía turístico que hubo en América y fue en Santo Domingo, se llamó Francisco Pizarro. Lo que pasa es que el término que se utilizaba para alguien que sabía de caminos era back. Pero también, fíjense qué acontecimiento, ese océano que está ahí, que se llama Océano Pacífico, el que lo descubre vivía aquí, le debía a todo el mundo, hizo como algunas personas que ustedes conocen, que les llaman truanes, y se fue de polizón en un barco. Pero se llevó el perro también. Y luego ese es Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico. Toda esa gente llegaron aquí
¿Y qué pasó a partir de ahí? Ahí se inicia la globalización. La primera etapa de la globalización. Ahora, ¿qué sucede? Y no sé si ustedes sabían. Argentina llegó a pertenecer judicialmente a la Real Audiencia de Santo Domingo. Perú, toda la jurisprudencia, hasta la Florida, era ¿desde dónde? Desde Santo Domingo, pero es por esto. Miren dónde estamos. Cerca del norte, cerca del sur, cerca del centro. Y por eso todos los imperios han querido la bahía de Samaná. ¿Por qué? Salida al Atlántico directo. Entonces, es aquí en este pueblo donde luego, me adelanto, los ingleses que no habían estado en un tratado que se llama Tratado de Tordesillas entre los reyes católicos Isabel y Fernando y Juan II de Portugal, y se dividieron el mundo, pero dejaron fuera a los franceses, dejaron fuera a los ingleses, y ellos se preguntaban, porque fue el Papa Borgia, llamado Alejandro V, quien, sin tener GPS, dijo que por Dios a esos reyes se les otorgaba ese territorio. De ahí es que donde ustedes se encuentran en Brasil, a partir de la división que se hizo, este espacio que está aquí le quedaba a Portugal. Piensen las implicaciones de eso. Pero sucede que los ingleses dicen, pero ¿dónde está el notario público que me confirme que Dios le dio la potestad al Papa para que sean los españoles y los portugueses los que dirijan el mundo? ¿Y yo dónde estoy? Pues los ingleses en el año 1655 llegan a esta isla para ocuparla. Ustedes han visto una avena que se llama avena Quaker. En la avena Quaker hay un señor con un sombrero. Ese señor se llama William Penn. Conocerán entonces el estado de Pensilvania en Estados Unidos. Conocerán también una estación en Nueva York, en la 34, que se llama Penn Station. El papá de ese señor vino aquí con más de 10,000 soldados. ¿Y qué sucedió? Ustedes recuerdan una calle que se llama Juan de Morfa, que da con la 27 de febrero en el parquecito que está cerca del Huacalito. Ese Juan de Morfa, con los Sosa y con el mando del conde de Peñalba, cuyo nombre era Bernardino Meneses de Bracamonte, razón por la cual la calle El Conde se llama calle El Conde. Ese señor, con esos soldados, teniendo nosotros en el lado español 8,300 personas, incluyendo niños, después de más de 2 semanas de los ingleses estar aquí, los vencimos. Vencimos a los ingleses. Ellos se fueron y le quitaron a España Jamaica, le quitaron a España Dominica, donde está la Casa del Cordón, que ahora hay un museo taíno. Esa casa era de Francisco de Garay, que es el primer gobernador de Jamaica. Y esa Jamaica, que era española, se la quitaron. Pero a nosotros no pudieron. Luego, ustedes recordarán porque el 21 de enero se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia. Y es porque en una batalla que se llama Guaricó o la Limonada, los lanceros de Higüey, sobre todo, encomendados a la Virgen de la Altagracia, Virgen de Garrodilla de Alconáter, en la zona de Extremadura, de donde venía Nicolás de Obando, y fue con Obando que llegó la Virgen de la Altagracia. Luego Juan Ponce de León, que funda Salva León de Higüey y que es el descubridor de los Estados Unidos y cuya casa está intacta ahí en San Rafael del Yuma. El culto a esa Virgen se propaga en esa zona. Pero ¿qué sucede? Que no salió uno herido cuando enfrentaron a los franceses que ya querían entrar por la isla Tortuga. Ya estaban metidos en la Tortuga. Y en esa batalla de Guaricó y la Limonada, ellos dijeron que fue por la Virgen de la Altagracia.
Y por eso el 21 de enero, desde 1691, se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia. Adelanto para decirles que quien libera Haití, Toussaint Louverture, el primero, el que inicia la epopeya, para entrenarse como militar, primero vino de este lado al lado español. ¿Para qué? Para entrenarse, porque aquí había un ejército mulato. Los franceses no permitían eso. Igual que los franceses y los portugueses nunca crearon una universidad. En todo el territorio de Brasil, Portugal nunca hizo una universidad. Aquí había una el 28 de octubre de 1538, porque el Imperio Español en eso era distinto. Eso es importante para que ustedes entiendan el por qué aquí, cuando la gente dice, pero el dominicano no se siente africano, es que nosotros siempre, el negro aquí, ya Juan Garrido, que fue el que trajo el trigo a América, estaba casado con una española, porque el Imperio Español lo permitía. Usted no perdía la dignidad de persona. Por eso es que aquí, semánticamente, negrito y negrita es positivo. El hombre se enamora, negrita, aunque no sea negra, o la mujer le dice negrito, porque tiene una connotación positiva. Entonces, aquí siempre hubo buena relación entre lo que había de esclavitud, que no era mucha porque éramos ateros, y aquí los campos de caña de azúcar se acabaron hasta que en Cuba hubo revolución y en la independencia de Cuba se mudaron para acá de nuevo. Aquí lo que había era mucho hato de ganado, y entonces el esclavo andaba igual que el atero, con un cuchillo y con una lanza, y se llevaban bien porque la pobreza aquí era de solemnidad, pero había mucha comida. Entonces, cuando llegan los franceses, que tienen a los haitianos de frente, pero se quedan aquí con Ferrán, hay una batalla que se llama Batalla de Palo y ahí vencemos a los franceses de nuevo. Entonces yo digo, pero es que yo no tengo que sentirme orgulloso solo por la restauración. Es que nosotros tenemos más de 4 siglos peleando. Pero entonces llega un periodo que se llama la España boba, y es lo que yo quería que a mí me hubiesen enseñado en primaria, para yo tener una visión del pueblo con mayor densidad histórica, y el único que puede darse el lujo de decir, mire, ahí estuvo la primera catedral, mire, ahí estuvo la primera fortaleza, mire, ahí estuvo la primera universidad, mire, ahí estuvo la primera calle, mire, este es el único país que las mujeres estaban mandando desde el inicio. Primera virreina María de Toledo, cacica de Maguana y de Jaragua, Anacaona, la última cacica, Mencía, la hija de Higuemota, con un español llamado Hernando de Guevara. Pero también cuando llega la independencia efímera, hay que entregarle a Jean-Pierre Guayer el país, la isla completa. Santo Domingo, perdón. Nosotros estuvimos 22 años hasta que aquel glorioso 27 de febrero de 1844 se inicia la nueva gesta de independencia. Pero ahí había mujeres. El único lugar de América, exceptuando Colombia, con Policarpa Salabarrieta. Policarpa hizo labores de espionaje y de ayuda, pero aquí no, aquí estamos peleando. Aquí estuvo Baltasara de los Reyes desde el principio. Y la que escondía la pólvora es la madre de este pueblo, María Trinidad Sánchez. Y hay una pléyade de mujeres más que se involucraron, como por ejemplo la señora Montaz, que fue la viuda o era la esposa de Antonio Duvergé, que estaba metida en las peleas allá en la región sur, que él era el jefe. Incluso recuerden que hay un libro sobre Duvergé de Joaquín Balaguer titulado El Centinela de la Frontera. Pero de igual forma pasa ese periodo de nuestra independencia. La primera batalla se llama Batalla del Rodeo,
y se celebra el 12 y se lleva a cabo el 12 de marzo. Después las Marías, todo eso en Neiva. Pero la batalla que es el gran bautizo de fuego es la batalla del 19 de marzo, donde el general Pedro Santana, junto a Francisco del Rosario Sánchez, y ahí también llegó Juan Pablo Duarte, se lleva a cabo la batalla contra los haitianos, la del 19 de marzo. Pero después tenemos, desde esa fecha, hasta 10 años y 10 meses después, peleas con los haitianos. La última batalla nuestra, ¿sabe cuál fue? La de Sabana Larga, en Dajabón, en el año 1856, desde el 44 hasta el 56 peleando. Y a mí nunca me hicieron énfasis en eso, de que este es un pueblo que a los haitianos en el 56 vence al emperador Faustino Zuluk. Pero luego, no sé si ustedes recordarán en las notas gloriosas de nuestro himno nacional, cuando dice, refiriéndose a esas glorias que teníamos del pasado, y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. ¿Quién era el inconsulto caudillo? Pedro Santana, que alegó que los dominicanos queríamos volver a ser parte de España, porque todos ustedes deben saber que quien formó este país, porque los países, los pueblos, lo que lo crean son las ideas, porque cualquiera puede salir por ahí a pelear y a matar a alguien, pero hay gente que no dan a luz una idea ni con cesárea, con 9 meses de embarazo en la emergencia de una maternidad. Y lo que más necesita el mundo para transformarse son ideas. Y Duarte tuvo una idea genial, que fue la de que nosotros no necesitábamos ni de los españoles ni de los franceses. Pero Santana sí. Recuérdense que nuestra independencia estaba siendo condicionada con el cónsul Saint-Denis y se le llamaba Plan Levasseur. Y Bobadilla, Buenaventura Báez, Pedro Santana, desde principios de nuestra independencia, ¿saben lo que querían hacer? Ceder esto que está aquí, que se llama Bahía de Samaná, a los franceses, y los franceses iban a imponer el gobernador. Pero Samaná, ¿saben qué hicieron hasta la maqueta? Y se iba a crear la capital ahí y se iba a llamar, ¿sabe cómo? Ciudad Napoleón. Así era que se iba a llamar. Ciudad Napoleón en Samaná. Pero Duarte no. Duarte no solamente tuvo eso, sino que en nuestra independencia, desde el inicio, había mulatos, había negros, porque Duarte mandó a buscar a los negros Congo de Villamella. Eso que se llama los minas es que aquí en el África, en esta parte de acá, en el occidente africano, hay unos negros que llegaron y se escaparon y eran de la zona de Mina. Entonces, por eso, cuando llegaron aquí, para que no vivieran aquí en la ciudad colonial, que había sido fundada por Obando, les dejaron el espacio en el río Osama, de aquel lado, y le pusieron San Lorenzo, y por los negros, Mina. Y esos eran los que tenían los conucos, producían comida y la llevaban a la zona colonial. Pues Duarte incluyó a los negros Mina. ¿Ustedes saben qué permite eso? Que entonces nosotros, como pueblo, quien es inmediatamente, casi inmediatamente, presidente y también el pacificador, llamado Ulises Heró, era hijo de un haitiano llamado Dasaero. ¿Por qué? Porque aquí el problema no es el color. Esto aquí no es el problema. Si ustedes miran la historia del país,
Joaquín Balaguer tenía ascendencia haitiana por parte de la mamá, que era familia de Lilis. Y si ustedes miran a Trujillo, Trujillo era nieto de Villeta Chevalier. Y no se vayan más lejos, porque el líder de masas más grande que tuvo la República Dominicana en el siglo XX era hijo de haitiano, José Francisco Peña Gómez. Y eso es gracias a qué? A la visión de Duarte, que no solamente, y esto explica, aprovechando que hay personas que no son dominicanos, el por qué Haití y República Dominicana son diferentes. En Haití, de entrada, la Constitución prohibió a un blanco tener tierra. Pero aquí, ¿quién fue que hizo la independencia? Fue el blanquito, riquito. La gente como Helen Oscar ahora dirían, Duarte era el popi. Sí, porque Duarte era el que viajaba a Europa. Entonces no hubo discriminación de entrada. Por eso es que cuando llega la acción a España, los dominicanos dicen, no, pero esto es un pueblo que ya tiene una gloria. ¿Y qué sucede? El 16 de agosto del año 1863, en Capotillo, lugar ubicado en lo que hoy es la provincia de Dajabón, cerca de Loma de Cabrera, dicho sea de paso, se llama Loma de Cabrera porque quien estuvo ahí junto a Santiago Rodríguez y a Gaspar Polanco, que habían entrado por Haití, es nada más y nada menos que el general José Cabrera. Y como ahí hay unas lomas, le pusieron la Loma de Cabrera, y por eso se llama Loma de Cabrera. Cuando vayan a Loma de Cabrera, van a ver un busto dedicado al general José Cabrera. Entonces, en Capotillo, los dominicanos deciden que se van a independizar. Pero a esto se le llamó Guerra de Regeneración. ¿Quién la inicia? La inicia un héroe de nuestra independencia. Perdón, embajador, por favor, tenemos un micrófono abierto. Señor América, por favor. Pues la inicia José María Cabral con Francisco del Rosario Sánchez y con Pedro Alejandrino Pina. Se le ha silenciado el micrófono al profesor. Ah, ya. Entonces, les decía que José Cabrera, ese junto a Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, dan el grito del Capotillo. Pero antes de eso, a esa guerra restauradora se le llamó la Guerra de Regeneración. ¿Y quién le puso ese nombre? Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez entra por Haití. Y aquí viene lo que yo estaba diciendo, hasta que gracias al amigo Junior Pérez y nos deja saber que el teléfono estaba en mute. Que no sé si ustedes sabían que la Lincoln al principio no se llamó Lincoln. Trujillo, para no tener que subir por la 30 de marzo, el arquitecto Báez López Peña le dijo, jefe, ¿y por qué usted no se hace una avenida que usted pueda salir y que no sea por allá, por la 30 de marzo? Porque recuérdense que al Cibao era por Villamella, se cruzaba a Guanuma, de ahí se cruzaba a Cebicos y por ahí se cruzaba por Cotuí, porque la autopista Duarte la hacen los americanos cuando vienen en la invasión del 16. Y entonces ya Trujillo dice, pero mira, porque ahí que comienza el proyecto de expansión de la ciudad, por eso se le llama la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre.
porque ahí se hicieron todos esos edificios que ustedes ven. El hecho es que quien apoya a Sánchez, a José María Cabral y a Pedro Alejandrino Pina se llamaba Fabré Gefrard. Por eso el primer nombre de la Lincoln fue Fabré Gefrard, que es donde está la Pucamaima. Entonces, ¿por qué los haitianos nos apoyan a nosotros? De entrada, porque tuvieron que suspender la ayuda porque mandaron un barco con una escuadra española para bombardear Puerto Príncipe si ellos no dejaban de ayudarnos a nosotros. Entonces, los haitianos nos ayudan porque tenían temor a que los españoles después, ustedes se recuerdan un tratado que se llamó Tratado de Ryswick, donde se le permitió a los franceses vivir en la margen oriental, de la isla occidental, de la isla La Española, que desde 1721 por cédula de Felipe IV, los habitantes de esa isla por un cónclave de sacerdotes se iban a llamar dominicanos. Es decir, que el nombre de dominicanos existe antes de 1844. Entonces, ese tratado de Ryswick, que después comienzan a traer africanos que se van quedando en esa zona, Haití, que era el nombre que los taínos daban a la zona montañosa alta. Hay una división fronteriza que la hacen los reyes Borbones, en este caso Carlos III, se llama el Tratado de Aranjuez, 1777. Se da una guerra, para que ustedes vean el por qué apoyan los haitianos la independencia nuestra, porque en el 1795, a cambio de que le devolvieran la Vascongada, los españoles le dijeron a los franceses: yo te doy la isla entera. Y ahí es que se llevan parte de los restos de Colón, que los restos de Colón son apenas un 15% de lo que hay en España. Ahí es que muchísimas familias se van de aquí, 1795, Tratado de Basilea. Pero ¿qué sucede? Que en el Tratado de París de 1815 se eliminaba el Tratado de Basilea. Fíjense. Pero ¿qué pasaba si los españoles recapitulaban? Que gran parte del territorio que habían llegado los franceses, que luego ustedes van a ver que es Trujillo quien cede 6,000 kilómetros cuadrados en el tratado fronterizo del 37, donde se dio San Rafael de la Caoba, San Miguel de la Atalaya, Hincha. Esa zona, déjenme decir, vivían dominicanos. Dicho sea de paso, un héroe que hay en Haití que se llama Charles Perrault, ese no es su nombre, ese es su nombre francés, pero su nombre original es Carlomagno Peralta, que es un dominicano que es de los que se revela cuando llega la invasión de los Estados Unidos en el 1915. Entonces, ese apoyo haitiano de entrada permite a Sánchez que entre. ¿Por cuál zona? Ahí hay una zona montañosa, no sé cuántos de ustedes conozcan la Sierra de Neiva, y se entra desde Haití a un poblado. Yo soy de Neiva, profesor. Usted de Neiva, Sierra de Neiva. Pero la Sierra de Neiva, Bello, por Hondo Valle. Y de Hondo Valle a Juan Santiago. Sí, por ahí se entra, por la parte de atrás de la frontera entre San Juan, que llega a los batalles de Neiva, se entra a Neiva de una vez. Tú sales a Galván, por ahí. Pues aquí Sánchez llega a Juan Santiago. Lo hacen preso. Se lo llevan. Juan Santiago queda en El Cercado. Juan Santiago es un distrito municipal de El Cercado.
El cercado está a más de 600 y pico de metros de altura. Y en el cercado ahí mismo, allá arriba, tienen una montaña que se llama el Hoyazo, que está 500 metros por encima de Constanza. Y si caminan 5 kilómetros más en el bosque, hay una sabana que se llama Sabana del Silencio, que es la frontera entre la provincia San Juan, provincia Elías Piña y provincia Independencia, que la temperatura llega a 0 grados porque es 2000 metros de altura que tiene. Pues desde el cercado se lo llevan hasta San Juan de la Maguana, donde son fusilados. Por eso dice Francisco del Rosario Sánchez, y si preguntan por qué pasé por Haití, digan que por ahí pasó la bandera dominicana. Pues a partir de 1863, nosotros tenemos en Guayubín yo creo que podríamos decir la prueba de fuego, el bautizo de fuego. Se quema Guayubín y luego en toda la zona de la línea noroeste, las tropas restauradoras van enfrentando a las españolas. Yo me permití esto porque quiero darle una perspectiva desde la Cancillería. Pues este señor fue canciller nuestro y para mí es el mejor trabajo de historia diplomática que nosotros contamos. Y oiga lo que él dice. Según indicamos, cuando O'Donnell o Serrano, no sé si han estado en Madrid, que han visto O'Donnell, Serrano, que eran los que guían el Imperio Español en ese momento, que le llevaron la propuesta para acoger la incorporación de la República Dominicana a España, ellos manifestaron que debía ser patente que el pueblo dominicano estaba a favor. Ahí Santana habló mentira, porque el pueblo dominicano no estaba a favor del proyecto. Perdón, embajador, perdón. Señor América, por favor, el micrófono lo tiene abierto. Entonces, el 17 de marzo, en Vallaguana, Baní y Monte Plata, hasta el 26 de marzo en Puerto Plata, se levantaron en las principales poblaciones de la República los dominicanos. Como era Santana, de perfil dictatorial, de inmediato dispuso de que se tomaran las medidas más draconianas posibles contra los que se estaban oponiendo a la restauración, a la anexión a España. Todos los que eran tildados de nacionalistas, ahí estaba el general Santana atacándoles. Fusila a una figura importante que se subleva en Moca, que es el general José Contreras. También en San Francisco de Macorís, cuando anunciaron la anexión, que empiezan a subir la bandera española, unos dominicanos se rebelan y lo mandaron a cañonear. Ahí mataron 3. Es decir, desde el inicio empieza el oprobio y la crueldad. Entonces, dice que las bases convenidas por Santana con los españoles abarcaban el reconocimiento por estos últimos de los grados de los militares dominicanos, la eliminación del papel moneda y el no restablecimiento de la esclavitud. Igualmente, la preferencia del elemento dominicano en el desempeño de los cargos públicos. Ahí vino el problema. Hasta Santana fue relegado, porque los soldados de Puerto Rico, que vinieron muchos, de Cuba y los de la península ibérica, le dieron preeminencia. Es decir, los 18 años que ya teníamos de independencia, esos hombres que habían estado al lado de Santana, que ya tenían una posición en el gobierno,
fueron dejados de lado. Y hasta el propio Pedro Santana es desplazado. ¿Y qué sucede? Que Santana entra en depresión e increíblemente, para muchos, en 1864, un año antes de la restauración, muere. ¿Y qué sucede ante la muerte de Santana? Oh, que si los grados de los militares dominicanos no eran reconocidos, si no se le daba preferencia en los cargos públicos, y ustedes dirán, en los cargos públicos, señores, y me disculpan los extranjeros, no hay algo más anhelado para un dominicano desde toda su historia que trabajar en el Estado. Eso es, miren, por ahí hay un tal Desiderio Arias que le sacaron un merengue de que lo dejen trabajar, que es lo que quería era la Secretaría de Marina. Es decir, aquí el problema, la inestabilidad política de nosotros en el siglo XIX, principio del siglo XX, la elimina en base a solvencia testicular en 30 años de gobierno férreo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero aquí a cada rato se sublevaba uno con tal de ocupar puestos en el Estado. Entonces, ese elemento, por eso les decía, la perspicacia del diplomático. Fíjense cómo don Carlos Federico Pérez dice, no, miren, es que aquí están los elementos. Entonces, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Se pasaron al lado de los restauradores. Pero aquí, como colofón, porque entiendo que sería bueno que me hagan preguntas, aprovechar el espacio. Sucede que hay una batalla que es definitiva. Es en el 1862. Y esa batalla fue en Santiago. Pero no fue una batalla de un día. Esa batalla tenía varios días. Y Gaspar Polanco toma la decisión de incendiar Santiago. Por eso Santiago, el Santiago viejo no es el Santiago actual. Santiago de los Caballeros fue completamente quemado. ¿Pero por qué fue quemado? Porque las tropas dominicanas no tenían forma de enfrentar efectivamente a una tropa superior española. Pero ese golpe del incendio, que no tenían dónde guarecerse y quedaron descolocados, bajó la moral de los españoles y se replegaron hasta Puerto Plata. Y de nuevo, las notas de nuestro himno nacional que relatan de manera precisa todo el discurrir de nuestra historia. Y el incendio, ¿se recuerdan que le hablé de incendio, verdad? El incendio que atónito deja, ese es el incendio de Santiago, y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio León, de las playas gloriosas se aleja, donde flota el cruzado pendón. Ustedes se fijan qué forma de concluir lo que es nuestra restauración a través de las notas de nuestro himno nacional. ¿De dónde eran los españoles? ¿De dónde vienen? Del reino de Castilla y León. ¿Cuál es la señal, el escudo de Castilla y León? El león. Y entonces dice, con ese incendio que es definitivo para nosotros poder conquistar nuestra independencia nuevamente, que el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio León, de las playas gloriosas se alejan, donde flota el cruzado pendón. Señores, señor cónsul, vamos a dejarlo aquí para que Excelente.
porque yo sé que estos conversatorios, hay gente que se duerme, despierta, le da pesadilla, vuelven otra vez para darle. Sí, señor embajador, le agradecemos mucho todos esos datos, nuestras más sinceras felicitaciones por tan Perdón, Eli, excelente. antes de tu concluir, Eli, por favor. A No, mí me vamos a la encantaría, pregunta ahora. no, a mí me Vamos a la, encantaría que esto sea semanal. Así que el bueno, embajador tiene que hacer un pequeño compromiso con nosotros, lo que nos gusta la historia. bueno, Bueno, embajador, si me ahí está la permiten, propuesta. Sí, vamos a permitir ahora aquellos que tengan alguna pregunta, eh, pueden hacérsela con el permiso del señor cónsul y del embajador. El turno para las preguntas, quien pueda ahora. Bien, yo voy a empezar entonces con una pregunta. Al día de hoy, ¿qué ejemplo o qué podemos aprender de la restauración dominicana y de qué manera uno puede implementarlo en el diario vivir y más en estos tiempos donde la diplomacia, la política está tomando unos giros muy diferentes a lo que regularmente ya se estilaba en el mundo? Señor embajador, ¿qué podemos sacarle de enseñanza y de qué manera nosotros lo podemos aplicar? Miren, lo primero es que la historia no es un cuento del pasado. Tener una gesta restauradora implica que estamos restaurando una independencia que nos costó un gran sacrificio. Y la historia entonces nos indica que somos un pueblo, mire, de epopeyas. Si hay un pueblo valiente en América, es este pueblo, aunque sea pequeño. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado. Entonces, ¿para qué ayudan los mitos? Y en este caso no es un mito. ¿Para qué ayuda la historia? La historia nos ayuda a comprender, señor cónsul, que más allá de lo que nosotros creamos, cada uno de nosotros ayuda a construir la historia. El mundo cambia en la medida en la que cada uno de nosotros cambia. Pero si cada uno tenemos conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, cuáles fueron los sacrificios que otros tuvieron que hacer para nosotros disfrutar lo que tenemos hoy, ¿qué va a suceder entonces? Que si hacemos conciencia de esto, tenemos algo que es fundamental para los pueblos, visión común de destino. Entonces, a mí que me tocó ahora, ¿qué yo voy a hacer? Yo daré lo mejor, porque así como yo recibí, llegarán otros entonces mañana, que no, yo tengo que dejarle el mundo mejor que como yo lo encontré, el país mejor que como a mí me lo entregaron. Y dicho sea de paso, esta es la generación que mejor le ha ido en este país. En el pueblo mío había una televisión y era en el parque. Y la encendían los viernes y los sábados. Y aquí Trujillo tenía una fábrica de zapatos que se llamaba La Fadó. E impuso por ley que era prohibido andar en los pueblos sin zapatos. Porque la gente andaba sin zapatos la vida entera. Es decir, todavía en los años 70, las precariedades de nuestro país eran muchas. Entonces, la historia no es un simple cuento del pasado. La historia nos indica cómo se construyó el presente y lo que podemos esperar del futuro. Y la restauración no queda ahí, porque la restauración es un acontecimiento. Pero cuando los americanos desarrollan el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, se quedan con las aduanas de nosotros. Y después que se quedan con las aduanas de nosotros, nos invaden en el 16 y salen en el 24 con el tratado Hughes Peinado. Pero después los americanos nos instalan una base satelital en Sabana de la Mar en el 56. No sé, que eso es un dato poco conocido, que era la que daba seguimiento a los satélites, a los cohetes que se mandaban a la luna, que por eso en el malecón pusieron una vez un cohete frente al parque Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos, que decía República Dominicana entra a la era espacial. Tengo un amigo que era niño cuando eso.
y que me dice que recuerda cuando vio este asunto. Pero los americanos llegan en el 65. Es decir, que nunca hemos dejado de estar activos en cuanto a defender lo que es nuestra identidad y nuestra soberanía. Y para eso es la historia, para que nos veamos como actores. Cada uno de nosotros es un actor de la historia. Honorable embajador, con su venia, tenemos muchas manos levantadas. Podemos dar paso, si usted lo entiende, a dos preguntas. Sí. El compañero Junior Pérez y la señora Josefina en turno. Junior, cuando puedas, por favor. Embajador, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros amigos del Consulado de Río por invitarnos a esta importante conferencia. Embajador, en vista de que usted mencionó numerosos acontecimientos en esta exposición tan magistral y brillante, yo tenía una inquietud que quería hacerle, porque como en su mayor parte en las intervenciones que usted hace, que yo sigo muy de cerca, he visto que hay naciones que se adjudican algunas cosas como que son pioneros o son primeros. Por ejemplo, nosotros tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que usted la mencionó, y hay países que se adjudican esa primacía en eso. Entonces, ¿cómo desde su óptica usted opina que, qué usted opina que algunas naciones, algunos países tergiversan la verdadera historia y nos dan poca relevancia en cuanto a que desde nuestro país, desde nuestra isla partió prácticamente todo? Esto viene más dado porque se evidencia que los dominicanos no conocemos bien la historia. Entonces, como no conocemos bien nuestra historia, pasamos por la zona colonial y no apreciamos todo lo que hay en la zona colonial. ¿Cuántos dominicanos que usted conoce le han dicho que han visitado la Isabel? Ahora, le dicen que conocen San Agustín en la Florida, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, pero no conocen dónde vivía el que descubrió la Florida, que está la casa ahí en San Rafael del Yuma y que fue el conquistador de Puerto Rico, Juan Ponce de León. Entonces, es un tema de retomar la historia como un instrumento para hacer en los dominicanos una conciencia de la importancia histórica de todo lo que tenemos aquí, que no es que lo decimos, es que usted lo ve. Los monumentos están ahí. El primer alcázar de América es el alcázar de Colón. No está ni en México, no está en Venezuela, ni en Colombia. Entonces, nos ha faltado como política pública enseñarle a los dominicanos a apreciar su historia y su geografía. Porque aquí hay gente que no sabe que hay una sierra que se llama Martín García. Aquí hay gente que no sabe que esa cordillera central que tiene 3,000 y pico de metros de altura en el Pico Duarte y en La Pelona. Eso es una maravilla en pleno Caribe, con temperatura bajo cero. Pero usted tiene una cordillera septentrional que ahí al frente de la central, con temperaturas que no parecen del trópico. Pero sucede que usted tiene el lago Enriquillo, que es la antítesis del lago Titicaca, con una isla en el medio, como la Cabritos, y una zona llena de caimanes y de iguanas. Pero los dominicanos hacemos ese turismo interno. Conocemos dónde queda Félix García, dónde quedan los pinos del Edén, dónde queda la Sabana Real, Cacique Enriquillo, que hace más frío que en Constanza. No lo conocemos. Estamos conociendo Pedernales ahora
porque se habla de Bahía de las Águilas. Pero yo le digo a la gente, ¿usted sabía que a 25 minutos de Bahía de las Águilas, con la temperatura en 30 grados en Bahía de las Águilas, en Pelempito, está en 18 o en 15? Que ahí baja la temperatura. ¿Por qué? Porque ahí va otra sierra que la gente no conoce, la Sierra de Bauruco. La gente confunde Sierra de Bauruco con Sierra de Neiva. Entonces, es que no nos han enseñado a apreciar que este país tiene la variedad microclimática de un continente. Yo fui al extranjero, a Paraguay, y me sorprendí porque vi un grupo de Amish. Pero oiga esta sorpresa, ¿a dónde hay Amish? En la mata de Falfán, por carrera de yegua, y yo llego por ahí que voy a ir a Palmasola y me encuentro unos americanos grandísimos y una dominicana y unas americanas con su sombrerito. En la mata de Falfán, camino a carrera de yegua, hay una bifurcación que lleva a Palmasola. Ahí hay una comunidad Amish. Yo eso no lo sabía. Los dominicanos sabemos eso, lo apreciamos. Ese es el problema, Junior. Usted no puede vender lo que usted no conoce. Y mucho menos puede decir que usted ama su país cuando usted no lo conoce. Honorable embajador, tenemos Totalmente de acuerdo. una pregunta. Tenemos una pregunta del profesor José Gil, que se encuentra de manera presencial en nuestro salón de cultural. Sí, un honor, profesor. A sus órdenes. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, a sus órdenes. Es un placer saludarle. Bueno, felicitarlo. Una charla muy educativa. Es una estrategia que debía realizar. No sé si el embajador lo está escuchando bien o se tiene que acercar un poquito más. Acérquese un poquito más, profesor. Sabe que fue mi profesor, ¿verdad? Yo estoy aquí como alumno escuchándolo. No, siempre solicitaba una charla. Es, digamos, una estrategia que usted viene más marcado, principalmente la comunicación. Tiene que llegarse al micrófono. Acérquese más al micrófono, por favor, profesor, para que puedan escucharle bien. Exactamente, ahora. Yo decía que felicitaba por esta estupenda charla, que es parte de su estrategia educativa que viene realizando la parte histórica, no solamente ya la parte geopolítica, la historia histórica, que es muy importante y da muchos datos, sí, como eso de los años que realmente no conocía que podía haber comunidad en ese lugar de nuestro país. Bueno, para no quitar mucho tiempo, voy a aprovechar y caer en la anexión. Bueno, porque de Santana se ha hablado mucho, se ha discutido. Santana, se dice, el pesimismo lo lleva a promover la anexión. Eso es lo que más predomina, esa opinión. El pesimismo lo lleva a la anexión. No una justificación también, se ha visto como una justificación, pero también hay que ver si no solamente es el pesimismo de que no se podía vencer aquí en una guerra, que tira un pueblo, sino el ego de Santana, el ego de ser un marqués, de ser, ¿no?, un ciudadano de una potencia. ¿Cómo te consideras? Sí, bueno, usted sabe, profesor, primero agradecerle al profesor. Yo empecé a ser profesor en el Ministerio de Defensa siendo un muchacho, gracias al profesor José Gel. Sí, yo tengo más de 20 años siendo profesor en el Ministerio de Defensa y fue él que me abrió las puertas allá. Sucede que más allá del ego de Santana,
la historia uno tiene que evaluarla en su contexto. Yo no le puedo pedir a un atero como Santana que tenga la mentalidad de Duarte. Ahora, sin la espada de Santana no hay independencia. Que tenía un ego que mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez, que fusiló a Antonio Duvergé. Es cierto, pero los hombres hay que evaluarlo en su contexto. Todos los seres humanos para mí tienen virtudes y tienen defectos. En el caso de Santana, si miramos lo que era Haití y si miramos lo que éramos nosotros en ese momento, podía tener sus dudas. Porque la verdad que era casi una utopía que nosotros pudiéramos ser libres. Pero Santana, igual que Juan Sánchez Ramírez, se sentían españoles. ¿Por qué? Porque la corona española dio niveles de desarrollo y de libertades que nunca los tuvieron los franceses ni los portugueses. Yo siempre digo, si un brasileño quería educarse, tenía que ir a Coimbra. En Río nunca hubo una universidad en la era colonial. No la hizo Holanda. Entonces, el imperio español tenía esa connotación. Sí es verdad que los peninsulares tenían más preeminencia, pero en el caso de Santana, en el caso de Sánchez Ramírez, eran gente que se sentían más afín al imperio español. Ahora, es evidente, el ego de Santana no tenía parangón, y el que lo hiciera Marqués de las Carreras, para él eso tuvo también un gran significado. Pero como dijo alguien que usted no es muy amigo de él, Joaquín Balaguer, te traigo aquí al altar de la patria, porque no me queda de otra. Si hay un personaje contradictorio, controversial en nuestra historia, se llama Pedro Santana. Pero yo creo eso, profesor, que más que un tema solamente del ego, es que tenían una firme convicción desde antes de la independencia. Esa gente no creyó en el proyecto. En ese proyecto creyó Duarte. Es más, usted se recuerda que al grupo de los trinitarios le empezaron a llamar los filorios. Los filorios le empezaron a llamar. Que eso es una flor que hay en Venezuela, que la trajeron aquí, pero eso de filorio lo utilizaron para decir que eran filósofos, soñadores. Recuérdese algo también. Duarte no es fusilado por Santana, por Miguel Cohen, el judío representante de los Rothschild aquí, dueño de las goletas, que le dijo a Santana, no, entrégamelo. Y se lo entregó y sacó a Duarte, pero también iba a fusilar a Duarte. Es decir, Santana se nota que era un hombre de resentimientos, de ego, un hombre de donde viene. Por eso les decía que usted le puede pedir a un atero que está matando ganado. Yo no le puedo pedir que tenga el pensamiento de un Duarte, que inicie el proceso de nuestra independencia de la manera más sutil y poética, la dramática, la filantrópica. ¿Usted cree, profesor, que Santana llegaba ahí? No, no llegaba ahí. No se le puede pedir peras al olmo. Santana era un olmo. Pero nada, profesor, agradecido. Y me alegra saber, cuando venga, avíseme. Lo estuve buscando hace 15 días por Vallavista. Ah, no. Escríbame. Por 15 días estuve por ahí. Pensé que lo encontré. No, escríbame. Honorable embajador, con su permiso, tenemos una última
Sí, pregunta adelante con la próxima de la pregunta. señora Josefina, de Dominicanos en Brasil. Y ahí ya pues terminamos con el turno de las preguntas. Adelante, señora Josefina. Buenas tardes, señor Herling. Buenas tardes a la comunidad dominicana e invitados que están en el Consulado Dominicano en Río. Soy sospechosa porque he tenido, con el permiso de todos, un derrame de felicidad. El profesor y el excelente embajador decía de un derrame, pero de hecho yo he tenido un derrame de felicidad por tener el privilegio, primero como presidente de la Asociación de los Dominicanos en Brasil y como profesora voluntaria, pero sobre todo con la admiración que tengo por mi historia de dominicana, por mi herencia familiar. Yo vengo de la familia Cáceres, Rodríguez y Carreño, pero principalmente no me quiero extender mucho y voy a comenzar por el final, porque estoy muy grata y muy emocionada por el privilegio que el excelentísimo honorable señor cónsul general Rubio nos ha dado y nos ha puesto a valer. Vamos a hablar como dominicanos que estamos entre hermanos. Nos está poniendo a valer como casi nunca, nunca antes, por esa visión que viene de encuentro a la visión de la asociación, a la mía, por lo que le trae a la familia dominicana en Brasil y a sus familias, por esa dedicación, así como su excelente equipo, el señor García, el señor Rosario. Ahora incorporamos a una gran patriota hermana, Lady Sánchez, y por cada miembro de su staff. Señor embajador, permítame hacerle unas preguntas. Su charla magistral me ha dejado muy emocionada y son muchas cosas que me vienen a la cabeza. Pero puntualmente, ¿qué podemos aprovechar de toda esa historia pasada, reciente, en los días de hoy, por las mudanzas cíclicas que estamos viviendo en el mundo, pero especialmente por la situación que vivimos en RD? Y ha sido muy buena su ventana para hablarnos que no debemos juzgar por un hecho y sí por el contexto en determinado momento de un líder, sea escogido o un dictador. Y yo quería saber, en mi trabajo muchas veces me pregunto, ¿qué yo puedo hacer como asociación? ¿Qué podemos, la directiva de la asociación, los miembros, ese bellísimo cuerpo consular que hoy disfrutamos en Brasil y otros que se nos han ido para lejos, como Junior, como Rafael, y así por delante? ¿Qué podemos hacer para promover y llevarle clareza y ganas a la comunidad dominicana por el conocimiento de su propia historia, origen y conciencia ciudadana, que debe de ser ante todo patria? Y si también podemos tener otro privilegio de traer sus trabajos aquí a Brasil, si lo podemos invitar para que usted haga un ciclo de exposiciones y palestras presenciales. Y si podemos hacer algo también esporádicamente, como bien lo dijo el señor Rosario. Bueno, muchas gracias por sus palabras. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la patria empieza por la familia. No sé si es por la formación. Yo creo que en la familia se adquieren las actitudes que permiten uno querer alcanzar las virtudes. Y las virtudes ciudadanas son las mejores que pueden engalanar a un pueblo. Pero ¿puede un niño mañana sentirse cómodo cuando no conoce la historia de su familia? Entonces, si no conoce la historia de su familia, ¿conocerá la historia de sus ancestros, de su país? Creo que por ahí debemos empezar. Debemos empezar a tener claro de dónde yo vengo.
Entonces yo no tengo que sentirme mal por tener la nariz de arahuaco que yo tengo. Porque hay gente que quiere que ustedes se sientan mal porque usted se parece a los ancestros suyos. No, pero venga acá. Es decir, yo soy de este color. Ya esto no va a cambiar. Yo lo que estoy es agradecido de estar aquí y haber nacido bajo este cielo. Entonces, así es que nosotros debemos empezar a ser padres. ¿Cómo? Con los niños. Ustedes me dirán, no, pero que los niños ahora con el iPad, ahora con el teléfono, no educa un niño y prepárese. La naturaleza es tan sabia que una yegua tiene un caballito, un potrico, y el potrico desde que sale del vientre ya sale caminando. Dígame a ver un niño si no lo están cuidando siempre. Entonces, ¿quiénes somos los encargados de moldear? Somos nosotros. Entonces, yo creo que esto se lo digo por una experiencia personal, porque yo vengo de escuela pública y llego a mi casa y papá me pregunta, ¿qué te dieron de clase hoy? Digo yo, bueno, historia. Y el profesor fulano nos habló del trabucazo y dijo que Mella se había dado un humo. Así mismo nos dijo, miren, Mella tenía un humo y se le ha zafado ese trabucazo. Y ustedes saben que mi papá iba a ir a la dirección de la escuela, porque eso no era cierto. Y me dio una clase. Entonces, yo creo que a veces estamos buscando mucho que simplemente existan políticas públicas. Pero existen las políticas públicas, pero si la gente no participa de ellas, ¿qué sucede? Entonces yo creo que la base fundamental es empezar a predicarle a los muchachos. ¿Para qué? Para que ellos mañana se sientan cómodos. Ah, sí, yo nací en Brasil y soy brasileiro. Sí, pero yo no puedo negar que mi papá y mi mamá vienen de allí o que mi mamá viene de acullá. ¿Y qué sucede con esto? Que el gran intelectual venezolano, maestro por siempre, don Arturo Uslar Pietri, decía que uno de los principales problemas del latinoamericano es que no quiere aceptar quién es, no quiere aceptar que es indígena, no quiere aceptar que es negro. Pero ustedes saben que ahora hay una moda de no querer aceptar que somos españoles, pero los apellidos de nosotros son españoles y salimos a criticar al imperio español, pero el apellido es Bello, pero el apellido es Rosa, el apellido es Mejía, el apellido es Rubio, el apellido es de la Cruz. Y entonces ustedes dicen, no, porque esos españoles que vinieron a América. No, los que vinieron a América fueron nuestros ancestros. Los otros se quedaron allí en España. Entonces, tenemos que empezar a aceptar quiénes somos. Y para eso es necesario conocer nuestro pasado. Pero todo esto empieza es en la casa. Muchas gracias, honorable embajador, por sus datos tan importantes. Vamos ahora a cederle la palabra al cónsul Rubio, quien tendrá las palabras ya de cierre y luego algunas palabras de usted, honorable embajador de Catón, para cerrar. Bueno, primero darle las gracias al embajador por su tiempo y su gran desconocimiento aquí explayado en esta conferencia, que nos han servido de mucho. Para mí particularmente he tomado nota de algunos temas bastante interesantes. Y coincido igualmente, como dice el embajador, que nuestra historia es muy rica. Ese mismo hecho de que nuestra tierra siempre quiso ser dominado por muchas potencias. Nos ha dado y también ser poblado por diferentes emigrantes de diferentes partes del mundo, nos ha dado una riqueza que nosotros debemos de explotar y tener una narrativa de una u otra manera, tratar de establecer una narrativa de la riqueza de nuestra historia.
para tener una idea hasta física de las curiosidades de nuestro país, este es un país muy grande que es Brasil, que es prácticamente un continente, y tiene un pico que se llama el Pico de la Neblina, que está muy cerca de Venezuela. Ese Pico de la Neblina nada más tiene 2.900 y pico de metros. Y nosotros, que somos un pedazo de tierra, probablemente del tamaño del estado más pequeño de aquí de Brasil, que puede ser Espíritu Santo o Río de Janeiro, tenemos un pico de 3.000 y pico de metros. Es decir, tenemos unas particularidades que nos hacen únicos muchas veces hasta en el mundo. Ese mismo sistema de clima que nosotros tenemos tan variable en tan poca tierra, que apenas tú lo puedes conseguir en 2 o 3 horas de transportarte en vehículo. Eso es algo impresionante, porque aquí para tú lograr eso, tú tienes que trasladarte 8, 9 y 10 horas de un lugar, de una ciudad para otra para poderlo conseguir. Y ahora con el último comentario del embajador, también tomé como nota que ahora estoy viendo, es que en esa época colonial, la República Dominicana o la tierra, que el día de hoy está la República Dominicana, tuvo una participación espectacular en la historia de la humanidad. Igualmente ahora podemos sentirnos también orgullosos de que nuestro país es una economía bastante desenvolvida y que al día de hoy viene siendo la 7ª economía de América Latina, muy por encima inclusive de algunos países mucho más grandes y mucho más ricos que nosotros. Y nada más para nombrar uno, voy a nombrar a Venezuela, que es una situación impresionante. Sobre la identidad que nosotros debemos de formar, también tomé esa nota porque es una realidad. No nos podemos negar que somos de origen africano ni que somos de origen europeo. Y recuerdo, me vino a la cabeza una conversación donde yo estuve con un español de España y un dominicano de origen español. Y el dominicano de origen español hasta le estaba cobrando, vamos a decir, le estaba enfrentando al español de que ellos vinieron a esta tierra y acabaron con todos los indios y también con una población esclavizada africana. Y el español de origen continental, de origen de España, le dijo, no, pero no fueron mis familiares, fueron los familiares tuyos los que hicieron eso. Eso me dio mucho a entender y a pensar de que debemos trabajar mucho nuestra identidad, el cual es mestiza, es realmente una mezcla de muchos orígenes y debemos de eso, esa enseñanza, traspasarla a nuestros descendientes, porque es la única manera de que ellos se sientan que pertenece en una parte del mundo que se llama República Dominicana. Así que viva la República Dominicana y muchas gracias por compartir esos conocimientos con nosotros. Muchas gracias, honorable cónsul. Antes de pasar las palabras finales, vamos a agradecer la presencia de todos los dominicanos, tanto virtual como en nuestro centro cultural, y la presencia del honorable cónsul general de la República Federal de Alemania, el señor Jan Freigang, y también la presencia de la señora Renata Melo de la Cámara Dominico-Brasilera. Muchas gracias. Embajador, Excelencia, Gastón, sus palabras finales. Estamos sumamente agradecidos por su tiempo y los conocimientos que compartió con todos nosotros. Bueno, yo creo que finalmente se me quedó algo, y es que a mí me sorprende cuando un dominicano que vive en Estados Unidos me dice, y esos pinares, impresionado por los pinos y la flora. Pero usted se ha fijado que en esta isla, aquí, hay más variedad de flora que en el continente europeo.
Ustedes quieren una demostración de la diversidad de verde que nosotros tenemos. Tomen la carretera de Samaná. Entonces, cuando yo veo como ese empeño, y yo lo digo a los diplomáticos, es que usted no me puede hablar de París si usted no sabe dónde queda Sabaneta. Y me dicen, no, pero es que yo tengo, sí, pero el país que usted va a vender, usted tiene que conocerlo. Entonces, hay que aprender a divulgar la necesidad de conocer no solamente la geografía física, sino la otra geografía importante que tiene este pueblo, la geografía humana. Cuando uno recorre, el profesor José Gel lo sabe, la sierra de Santiago, ahí, lo que es Jánico, Sabana Iglesia, San José de las Matas, El Rubio, Monción, eso es un mundo distinto, una geografía humana totalmente distinta. Cuando usted toma la zona del Cercado, eso es otra geografía humana distinta. Yo estuve en Polo, Barahona, hace un mes y una semana, con el calor menopáusico que hace en Cabral, que hace un calor menopáusico, y a 30 kilómetros yo estaba con la temperatura en 14 grados en Polo, con un asunto que todavía los dominicanos no hemos apreciado: infraestructura. Uno de los problemas que uno tiene es ese, cuando no aprecia. Y por el otro lado, darle las gracias, quiero reiterar gracias al profesor Gel, porque ya yo soy un señor mayor, pero cuando yo era joven, esa oportunidad yo la necesitaba. Y sucede que todos nosotros nos encontramos en una posición, porque hubo otros seres humanos que en un momento dado creyeron en nosotros. Por eso creo que no hay mejor forma de honrar al país al cual nosotros pertenecemos que siendo buenas personas. Y agradezco la bondad de ustedes de invitarme a este compartir con ustedes esta tarde. El honor, sinceramente, es mío, porque hay una frase lapidaria que yo aprendí hace muchos años, pero que increíblemente vuelvo y la leo todos los días. Y es una frase de un libro que se llama Eclesiastés, en el capítulo 3, que dice que lo único que le queda al hombre en su existencia es hacer el bien y disfrutar el fruto de lo que hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Excelencia. Démosle un fuerte aplauso al embajador, Excelencia, Iván Ernesto Embajador, ya usted sabe, todo su todos los tiempo. jueves aquí juntos, la peña Muchas del gracias, embajador. honorable. Con el permiso de nuestro cónsul general, entonces vamos a dar por terminada esta sesión y una vez más agradecido eternamente por su tiempo y su conocimiento, Excelencia. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Desde Londres, Inglaterra, aquí escuchando nuestra historia. Gracias, profesor. Gracias, señores. Bye. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, embajador. Muchas gracias y buenas tardes desde Perú. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes desde Perú.